Vamos a empezar con el primer ejemplo de condicional usando la instrucción if. El primer condicional que vamos a crear es muy sencillo en el sentido que solo controlaremos una condición y se hará una sola cosa en el caso de cumplirse esa condición. Pero como intento crear ejemplos interesantes, tiene mucha explicación, sobre todo de objetos y eventos de Excel. Para esta explicación vamos a utilizar este documento que ya tengo yo abierto, vosotros lo podéis descargar. En esta primera hoja vamos a crear un código que en principio controlará que el dato que se escribe en una celda es una fecha. Y si lo es, en la celda de al lado se rellenará el día de la semana que corresponde a esa fecha. Es decir, en la columna A, aquí escribiremos fechas y en las celdas de al lado de esas fechas aparecerá el día de la semana al que corresponde esa fecha. En este ejemplo también sería interesante que se controlara que solo se escriben las fechas en esta columna, es decir, que solo cuando se escriba una fecha en esta columna aparezca la fecha al lado, pero eso de momento no lo vamos a hacer. Como el código que vamos a crear se tiene que ejecutar cuando se escribe algo en una celda, vamos a tener que encontrar el sitio correcto en el que escribir el código. Debemos buscar un evento que permita ejecutar código al escribir un dato en una celda. Vamos al editor y lo buscamos. Este código se va a ejecutar en la primera hoja, por lo tanto, accedemos a ese objeto en el editor de Visual Basic y vamos a mostrar los eventos que tendríamos disponibles para esta hoja. Aquí, en esta lista, tendremos disponibles los objetos que contiene esa hoja en la que nos hemos situado. Como no tiene ningún control ActiveX insertado, únicamente vamos a ver el objeto Worksheet, que es el que representa a la propia hoja. Pues ese es el que tenemos que seleccionar para ver qué eventos podríamos utilizar de esta hoja. Lo hacemos y por defecto nos aparecerá un evento, que viendo su nombre aquí es el evento que nos permite ejecutar código cuando cambia lo que está seleccionado dentro de la hoja. Ya veis que pone Selection Change. Este no es el que nos interesa, vamos a ver cuál es el que queremos. Una vez que ya hemos mostrado uno de los eventos de la hoja, en esta segunda lista podemos ver todos los eventos que tenemos disponibles para los objetos de tipo hoja. Ya veis que hay unos cuantos. El que nos interesa a nosotros es el evento Change, que se produce cuando se cambia el valor de una celda. Al seleccionarlo nos aparecerá la estructura de ese evento, tenemos ahí su procedimiento de evento y todo lo que queremos que pase al cambiar una celda en esta hoja lo debemos escribir ahí. Este evento es algo diferente al clic del botón de comando que hemos visto unas clases atrás, pero enseguida os contaré qué tiene de diferente, aparte del nombre y aparte de por qué salta, evidentemente. Vamos a escribir el código que tenemos que ejecutar y lo comentamos. El Selection Change, si queréis lo podéis quitar porque no lo vamos a usar. Y vamos con el código. Tenemos mucho por comentar, pero realmente del if poco, es muy sencillo, es un if muy básico que incluso se podría resumir en una sola línea, pero ahora enseguida hablaremos de eso. Para empezar podemos ver que el condicional se define empezando con la instrucción if y se acaba con end if. Todo lo que esté entre estas dos líneas se ejecutará en el caso de cumplirse la condición que hemos establecido en el if. La condición se indica justo después de la palabra if y en el caso de ser verdad lo que planteamos ahí, se hará lo que está dentro del if justo después del then. Lo que vaya después de este then es lo que se ejecutará en el caso de cumplirse esta condición que hemos indicado aquí. El then se traduciría como entonces. A grandes rasgos, ahora entraremos en detalles, podríamos traducir como si se cumple esto, entonces haz todo esto. Así es como podríamos traducir este sí. Un if muy sencillo en el que se controla una sola condición y se hace una sola cosa. Vamos a probarlo y después vamos con la explicación de los detalles. Voy a Excel, escribo una fecha, confirmo y ahí está, el 1 de enero del 2017 fue domingo. Vamos a probar con otra y ahí está, en ese caso fue lunes. Ahora vamos a probar a escribir algo que no sea una fecha. Y perfecto, en ese caso no ha pasado nada, no ha escrito nada, no ha sucedido nada porque no le he dicho que tenga que pasar algo cuando el dato que escribimos no sea una fecha. Funciona perfectamente. Vamos con la explicación. Accedemos al editor de Visual Basic y primero vamos con la condición.
En los condicionales if necesitamos realizar comparaciones para comprobar si son ciertas. Aquí hago una comparación un poco especial, me explico. Una comparación más normal podría ser, por ejemplo, que mire si la fecha que se ha introducido es mayor que la actual o menor, o si un valor es mayor que 0, por ejemplo, o menor, lo que necesitemos. Para hacer comparaciones en VBA nos ofrecen los típicos operadores de comparación, el igual, el mayor o igual, menor o igual, diferente, y también tenemos el operador de negación, el not, del que ya hablaremos. Aquí utilizo el igual para comprobar si lo que me devuelve la función isDate es igual a true, a verdadero. Si se cumple que lo que me devuelve es igual a true, significará que el dato introducido es una fecha. La función isDate es una instrucción de VBA que comprueba si un dato es una fecha y si es así me devuelve verdadero, true. Si no lo es, devuelve falso, false. Fijaros, voy a utilizar una de las herramientas que nos ofrece el editor de Visual Basic para que entendáis esto un poco mejor. Voy a utilizar la ventana de inmediato. Es una ventana que podemos utilizar para depurar el código, para encontrar errores, pero también es una ventana que permite evaluar expresiones y ver qué valor devolverían esas expresiones. También me permitiría conocer el valor que tiene algo. Este sería otro de los usos que le podríamos dar. Vamos a poner varios ejemplos para que entendáis un poco cómo funciona esta ventana y en qué nos puede ayudar a entender cómo funciona la función isDate. Para mostrar la ventana de inmediato tenemos que ir al menú Ver y la tenemos aquí, ventana de inmediato. Aparecerá en la parte inferior de la ventana del editor de Visual Basic y en esta ventanita podemos escribir cosas. Vamos a ver qué podemos escribir. Vamos a empezar con lo siguiente. Pulsamos Intro y como resultado nos muestra la fecha que estaba en la celda A2. Esta fecha. La ventana inmediato sirve para mostrarnos información. Si colocamos un interrogante, le estamos diciendo que nos tiene que devolver algo, nos tiene que devolver un resultado que, dependiendo de lo que le pongamos a la derecha del interrogante, él entenderá que lo tiene que conseguir de una manera o de otra. Por ejemplo, en este caso, como le hemos puesto una celda, él entiende que lo único que queremos es mostrar en la ventana de inmediato el valor que tiene esa celda. Pero, por ejemplo, si habría colocado esto, voy a borrar lo que tengo y voy a escribir lo siguiente. Pulso intro y me dice falso. ¿Por qué me dice falso? Bueno, pues en este caso, al encontrarse con una comparación a la derecha del interrogante, él entiende que queremos ver el resultado de la comparación. Y como en este caso 1 no es mayor que 5, nos dice que esa expresión evaluada es falsa. Esta es otra de las capacidades que tiene esta ventana, la de evaluar expresiones y devolvernos el resultado de esa evaluación, que en este caso, como se trataba de una comparación, nos dice que esa comparación es falsa. Vamos con otro ejemplo. Pulsamos intro y me dice que falso. De nuevo le hemos puesto una expresión que tiene que evaluar, vuelve a ser una comparación. ¿Y qué es lo que hace él? Pues realiza esa comparación. Dice, me estás comparando lo que está en la celda A2 para ver si es mayor que lo que devuelve date. Date, acordaros que era una función que devolvía la fecha actual. Como la fecha que está escrita en esta celda no es mayor que la fecha actual, pues evidentemente me ha devuelto falso. Vamos a hacer ahora algo parecido a lo que tenemos en nuestro ejemplo. Borro y escribo. Pulso intro y me devuelve verdadero. ¿Qué es lo que he hecho aquí? Bueno, pues aquí no está realizando una comparación. Aquí lo que le estoy diciendo es que me devuelva el resultado que obtendríamos usando la función isDate al pasarle la celda A2, que es más o menos parecido a lo que hacemos aquí. Aquí podemos ver mejor qué es lo que hace esta función. Yo le paso un dato y me devuelve verdadero cuando lo que le paso es una fecha. Si le habría pasado algo que no es una fecha, ¿veis? Me devuelve falso. Esto es lo que hace la función isDate. Lo que pasa que aquí la hemos utilizado en una comparación para comprobar si se cumple. Comprobamos si lo que devuelve isDate es igual a true. Fijaros qué bien viene esta ventana inmediato para empezar a entender estas comparaciones y expresiones que vamos colocando en los condicionales. Bueno, una vez que os he aclarado este tema de isDate, qué es lo que hace isDate, vamos con la explicación al detalle de muchas de las cosas que hay aquí y que no os he contado todavía al 100%. En la comparación, además de isDate, he utilizado esto, he utilizado target.value. ¿Qué es esto? Bueno, pues en la comparación le decimos que isDate tiene que mirar
si el valor de la celda que ha cambiado es una fecha. Bueno, pues a ese valor de la celda que ha cambiado accedemos a través de target, que es un argumento que llega al evento. Esto no lo habíamos utilizado todavía. El clic del botón que habíamos utilizado anteriormente no tenía argumentos. Este sí, tiene aquí un argumento de tipo celda, de tipo range. ¿Por qué? Bueno, pues porque los que han diseñado los eventos han pensado que sería muy bueno que dentro de este evento podríamos acceder a la celda o celdas que han cambiado. Y esta es la manera que nos han dejado para hacerlo. A través de Target podemos acceder a esa celda o celdas. Y yo dentro de este evento he utilizado Target para decirle a isDate que compruebe si el valor que llega dentro de esa celda que ha cambiado es una fecha. Ese es el primer uso que le he dado a Target. Otro uso que le he dado a Target es en esta línea. Aquí, por ejemplo, utilizo Target para asignar a la celda que está justo al lado de la que ha cambiado algo. ¿Cómo accedo a esa celda que está justo al lado? Bueno, pues utilizando Offset. Offset es una propiedad en la que yo puedo indicar un desplazamiento de celdas. Aquí estaría indicando filas y aquí columnas. En este caso le he dicho que quiero acceder a la celda que está 0 filas, una columna hacia la derecha, partiendo de la que ha cambiado. Es decir, offset coge como referencia, como punto de partida, una celda y desde esa se produce un desplazamiento, en este caso de 0 filas y una columna. 0 filas y una columna, ¿por qué? Pues porque la celda en la que quiero poner el día estaría 0 filas, una columna hacia la derecha de la que ha cambiado. Y eso es lo que le estoy diciendo aquí. Luego el value, pues es simplemente decirle que quiero modificar esa propiedad para cambiar el valor. Después, ¿para qué vuelvo a utilizar target? Bueno, pues en la parte de la derecha de la asignación le voy a decir que en esa celda que está justo al lado de la que ha cambiado voy a meter la fecha pero en formato de día para que solo se vea el día al que corresponde esa fecha. Y eso lo puedo hacer con la función format, que formatea valores numéricos al formato que yo le indique. ¿Cómo se utiliza esta función? Pues se le pasan dos cosas, se le pasan dos argumentos, dos datos. El primero es el dato que quiero formatear, que lo conozco a través de target. Target es la celda que ha cambiado. Bueno, pues con target.value accedo al valor de la celda que ha cambiado. Y después le digo el formato al que quiero convertir ese valor, que indicando 4Ds estoy indicando que quiero convertirlo a formato de día. Eso es lo que le estoy diciendo en esta línea. A grandes rasgos le digo, oye, en la celda que está justo al lado de la que ha cambiado, le vas a asignar el valor de la celda que ha cambiado, pero formateado a formato de días. Respecto a esto de offset, hablaremos más adelante, veremos más ejemplos. Es una propiedad de los objetos celda muy interesante para acceder a otras celdas partiendo de una celda. Y respecto a format, también veremos más ejemplos porque tiene muchísimas posibilidades. Bueno, pues este sería nuestro primer if, nuestro primer condicional. Muy sencillo, aunque todavía se podría simplificar más. Por ejemplo, podríamos quitar esto que ya os comenté en una clase anterior. Si me quiero referir a una celda, no hace falta que utilice el value para referirme a su valor. Como es la propiedad por defecto, él ya entiende que la quiero utilizar. Si, por ejemplo, escribo aquí una fecha, veréis que sigue funcionando perfectamente. Todavía podría resumirlo mucho más. Fijaros. ¿Qué he hecho? He juntado todo en una sola línea y he quitado el end-if. Esto lo puedo hacer cuando queremos controlar una condición y cuando se cumple esa condición solo queremos ejecutar una sola cosa. Es decir, si yo solo quiero hacer una cosa en un if, no hace falta que coloque el end-if y entre esas dos líneas poner lo que quiero que se ejecute. Lo puedo poner todo en una sola línea y me ahorro el end-if. Si lo pruebo, veréis que sigue funcionando perfectamente. Y todavía podría resumirlo un poco más, pero debido al punto en el que estamos del curso, prefiero no hacerlo, porque yo creo que así os va a quedar más claro de momento los condicionales. Lo que podría quitar sería esto, porque se trata de una comparación booleana, y como quiero ejecutar algo cuando sea verdad, no hace falta que ponga el igual a true. Fijaros, si lo pruebo, seguiría funcionando bien. Pero yo creo que de momento para vosotros es mejor que veamos toda la comparación, que veamos que aquí se realiza una comparación. Bueno, pues ya está. Guardamos y vamos a la siguiente clase.